Carrerón en el Gran Premio de Holanda, finaliza el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort y Lando Norris ha hecho valer su pedazo de ritmazo. Norris gana en casa de Verstappen y Red Bull se hunde. Con un Verstappen que ha sacado el máximo provecho, pero ha acabado a una distancia brutal de Norris y aún gracias que ha conseguido esa segunda posición. Muy bien Checo Pérez en el otro Red Bull, rodando a ritmo de Verstappen en muchas partes de la carrera. Una de las mejores carreras de las últimas del piloto tapatío. Un carrerón donde Carlos Sainz ha hecho las delicias de la afición hispana también, con una remontada tremenda, y donde Fernando Alonso, como era previsible, ha ido cayendo poco a poco. Fallo de estrategia increíble del equipo Mercedes que le deja con séptima y octava posición, y nos vamos con un resumen con videoanálisis incluidos de lo que han sido los mejores momentos de este Gran Premio de Holanda, que sin duda pasará a la historia y no será por la cuarta victoria consecutiva en Zandvoort de Max Verstappen. Cuidadito con los mundiales. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Quédate y disfruta porque se viene un pedazo de resumen. Han pasado muchísimas cosas. Un resumen rápido. Red Bull se ha hundido aún más de lo que pensábamos. Este coche ya no tiene ritmo y por momentos pensábamos que Verstappen podría caerse incluso del podio. Fijaros las estrategias. Todos neumático medio, el neumático preferido por los 10 primeros. Tsunoda en la posición 11 con neumático blando. Y el detalle, Hamilton salía en la posición decimocuarta con neumático blando también. Así se veía la grada, con una asistencia de 305.000 personas. Bastantes personas viendo todo lo que había pasado en la previa del Gran Premio de Holanda, con las entradas de vueltas y todo lo que se estaba viviendo. Pese a eso, respondió la afición y Verstappen se sintió arropado, pero obviamente no fue suficiente. Así se veía el Mundial antes de comenzar. 199 puntos de Norris por 277 de Verstappen. Recortada tremenda, incluyendo la vuelta rápida en la última vuelta de Norris, que le ha pegado Verstappen. Cuidado que se puede escapar el Mundial de Pilotos. Así se lo veía Checo Pérez antes de comenzar y mostraban la diferencia en el Mundial de Constructores. 408 por 366. No ha sido buena carrera de Piastri y por lo tanto no han podido recortar todo lo que podían, pero sin duda se pueden hacer con los dos campeonatos, no solo el de constructores, sino el de pilotos, si McLaren sigue con este ritmo que vais a ver estrepitoso. Así se lo veía Christian Horner antes de comenzar, y en la salida otra vez fallaba, y esta vez no fallaba Norris, fallaba el McLaren. Este sistema de salida parece que no funciona. Incluso podéis ver aquí cómo Piastri perdía la posición con Russell. Un auténtico desastre, y no por poco Norris. Fijaros que le saca más de un coche de diferencia en una salida donde hemos visto un Charles Leclerc que se ponía por delante. Ahí podemos ver el momento en que pasaba a Checo Pérez y Checo perdía una posición. Lando Norris se veía relegado a la segunda posición. Aquí vemos cómo Russell superaba a Piastri, y uno de los momentos clave que queremos hacer en videoanálisis, el primero, es la salida de Checo, porque Checo no ha sido una mala salida ni le ha faltado punch. Lo que ha pasado es que se ha visto obstaculizado. Aquí podéis ver Checo saliendo en los primeros instantes. Sabéis que tenía delante a Russell y tenía también a Piastri. Fijaros, buena salida del piloto mexicano que se intentaba colar por en medio, pero no podía, no había espacio. Russell se cerraba un pelín, Piastri también se cerraba un pelín, y obviamente menos mal que no le dio por meterse ahí, porque hubiera provocado un accidente. Buena salida de Checo, que en este momento ya se pone a mirar por el retrovisor a ver qué puede estar sucediendo con los pilotos de atrás, porque obviamente ha tenido que cortar el ritmo, y lo que pasaba es que por el exterior, como veíamos en las fotos, se nos colaba nada más y nada menos que Leclerc. Lo ha intentado luchar, le ha puesto ganas el piloto mexicano. Fijaros cómo le iba el volante porque iba al máximo, cómo temblaba, neumáticos fríos, pero Leclerc, mucho Leclerc, y con un Ferrari que ha funcionado muy bien, al ritmo de Verstappen, al ritmo de Checo,
increíble Leclerc y Sainz también con el remontadón que vais a ver que ha pegado, se ha colocado por delante. Así nos enfrentábamos a las primeras vueltas. Fijaros, Fernando Alonso aquí intentando adelantar a Gasly, más bien Gasly pasaba a Alonso y Hamilton recuperaba posiciones. Aquí vemos cómo se colocaba en la 12ª posición pasando a su Noda. Norris había perdido una posición, Piastri había perdido una posición, mala salida, mal sistema de salida diría yo del McLaren, y Pérez también había perdido la posición. Pese a eso, Checo intentaba presionar a Leclerc, Alonso con Gasly pegándose por todos lados. Aquí vemos cómo Gasly se mantenía por delante y esta era la diferencia entre Leclerc y Checo Pérez, que se mantenía a zona de DRS. Aquí podemos ver una imagen de la salida donde se ve claramente que en los primeros metros el problema no ha sido ni mucho menos de Norris, sino que ese Red Bull tiene mucho mejor calibrado el sistema de salida. Aquí vemos Checo que en términos de vuelta, fijaros que vamos a controlar muy bien esto porque es muy interesante ver cómo ha evolucionado el ritmo de carrera de Checo Pérez. Fijaros aquí que marcaba 16.3 y 16.1 de Max Verstappen. El ritmo muy igualado, un Red Bull que ya os digo, un ritmo que se ha caído respecto a las últimas carreras, que ya no venía bien, pero otras decimitas más, va siendo un poco a poco que va cayendo y este Red Bull obviamente ni se parece al de 2023, ¿no? Fijaros que le decían a Lando Norris, ¿cómo ves el ritmo? ¿Cómo ven los neumáticos? Y decía, todo bien, no os preocupéis, tengo... fijaros que decía que todo parecía ir bien y mantenía la tranquilidad, ¿no? Como si supiera que eso podría llegar a pasar. Creo que McLaren comienza a entender que su sistema de salida es muy mejorable, ¿no? Sainz a Alonso se lo come, 8ª posición, venía como un torpedo, fijaros cómo le adelantaba por el exterior, venía muy fuerte. Sainz ya estaba por detrás de Gasly a 2 décimas y Hamilton decía que era muy lento en la recta. Vemos aquí cómo se come Sainz a Gasly y ya estaba por detrás de Checo Pérez en 7ª posición a 2.7, una distancia que le ha costado mucho recortar, pero que poco a poco le iba recortando. Le avisaban muy bien Richard Wood, avisando de todo a Checo Pérez y estando muy pendiente de él, le avisaba que Carlos Sainz ya estaba detrás. Y fijaros que, pese a estar primero, Lambiase tenía cara de preocupación, veía que Verstappen no iba bien. Y fijaros que Verstappen también lo traducía así en radio y decía, el coche no se siente del todo bien en la curva 10. Comparaciones de ritmo, fijaros para que veáis las diferencias. Fernando Alonso 17.1, muy lejos, ya lo decíamos que poco podía hacer. Lo de ayer fue vuelta de piloto en un circuito de piloto, pero cuantas más vueltas hay, obviamente se ven las deficiencias de esta Aston Martin, que decíamos que podía haber mejorado algo, parece ser que no. 16.5, 16.6, 5.99 de Checo Pérez, 16.524 de Carlos Sainz, que rodaba un pelín más rápido que Checo Pérez, 1 décima, 2 décimas, se iba manteniendo, intentando recortar esa distancia que en este momento estaba a 3.7. Fijaros que le decían a Checo Pérez cómo te puedo ayudar con el volante y decía a Checo que estaba bastante neutral, que estaba bien. También decía que Verstappen que no tenía grip. Verstappen se ha quejado bastante en la radio y aquí vemos el momento donde Lando Norris se coloca por delante de Verstappen. Fijaros qué adelantamiento, sobradísimo. Este coche funciona muy potente. Fijaros que este es el momento donde Norris, fijaros qué cambio de velocidad, adelanta a Max Verstappen sin ningún tipo de posibilidad que el piloto holandés pueda hacer nada. Incluso fijaros que puede medio cerrar la trazada, aún así Verstappen es muy combativo, se lo ha intentado poner complicado obviamente a Lando Norris, pero a Norris no le ha temblado para nada el pulso con su McLaren. Fijaros qué diferencia de paso por curva, qué diferencia de tracción, qué diferencia de velocidad para colocarse en una primera posición que ya no iba a abandonar, pero seguía la emoción. Fijaros que Verstappen intentaba pegarse y seguíamos controlando los ritmos por vuelta. Fijaros que había algunas vueltas donde Checo Pérez rodaba bastante más lento que Carlos Sainz, no era ni mucho menos la constante, pero lo he escogido para que veáis cómo Sainz se ha forzado al máximo para recortar esta distancia. 16.1 por 16.7 del piloto mexicano, 16.0 de Norris, 16.6
de Max Verstappen. Fijaros, Checo 16-7, Verstappen 16-6. Checo estaba haciendo un carrerón en comparación a Verstappen, pero fijaros, le saca 6 décimas Norris a Verstappen, pero es que en esta vuelta 16-1 por 16-6 le está sacando el Ferrari medio segundo, no al Red Bull de Checo, sino también al de Verstappen. Madre mía, cuando hemos comenzado a ver esto, qué debacle del equipo Red Bull. Le preguntaban cómo iban los neumáticos a Checo y Checo decía que iban bien. Gasly muy duro defendiéndose de Hamilton. Fijaros, luchando por esa octava posición, se ha defendido muy fuerte en todo momento. Piastri ha sufrido, no ha tenido el día, no ha conseguido sacar el ritmazo que ha conseguido sacar Lando Norris, y tendrá que mirarlo eso Oscar Piastri, porque sin duda es un pilotazo y todos confiamos en que pueda estar al ritmo de Norris, pero parece que cuando el coche está bien, cuando el coche va sobre raíles, le falta a Piastri ese puntito para poder coger a Lando Norris. Al menos así lo hemos visto, que se quedaba en esa cuarta posición. Obviamente tener tráfico limpio como Norris es una ventaja tremenda y Piastri ha estado en tráfico todo el rato y se veía presionado por Charles Leclerc. Hamilton a boxes, se metía muy pronto, vuelta 24, Leclerc también se metía en la siguiente vuelta, vuelta 25, y provocaba en cadena que todos se tuvieran que proteger. Russell se protegía, Max se metía en box y le decían a Checo Pérez que Sainz se estaba acercando, ya estaba a 2.3. Norris también se paraba y Checo también en la siguiente vuelta. La verdad que ha sido un principio de carrera espectacular, donde hemos visto cambio de posición por el liderato y donde Lando Norris ha conseguido volver a esa primera posición. La lucha estaba por la zona más media. Fijaros que Checo Pérez, un dato bastante clave, mala parada, 4.4, y Carlos Sainz, que hacía la parada después, obviamente la hacía más rápida. Le decían a Checo, esto va a ser una critical lap, presiona el botón de adelantamiento. Muy bien ahí Richard Wood, que ha salvado por los pelos la mala actuación en boxes de Red Bull. Fijaros, de 4.4 de Checo a 2.6 de Carlos Sainz. Y gracias al vueltón que se ha sacado Checo Pérez, ha podido salir por delante de Carlos Sainz. Fijaros aquí que rápidamente, viendo que tenía detrás a Carlos Sainz presionando, adelantaba a un Fernando Alonso que ya había perdido la diferencia de una parada en boxes, auténticamente brutal. En la vuelta 33 ya no tenía nada que hacer. Entraba en boxes Fernando y se quedaba en la 14ª posición, un auténtico desastre. Metían también a Piastri en box y vemos otra vez la comparación de ritmos, ¿no? Fijaros en esta vuelta 15-2, 14-6 de Checo Pérez, que estaba manteniendo a raya, lo ha luchado al máximo, pero este Ferrari parecía incluso tener más ritmo que el Red Bull, así se lo veían desde el pit de Red Bull. Preocupación absoluta. Piastri se le colaba por el exterior a Russell con menos vueltas de neumático. Otra vez comparación de ritmos para que veáis cómo se ha manejado la situación. 14.9 de Checo, 14.9 de Sainz, la misma vuelta que ya estaba a 1.1, y Verstappen 15.1, 2 décimas más lentos, para que veáis que Checo Pérez ha estado a ritmo de Verstappen. Además, veíamos aquí en la vuelta 40 cómo Gasly hacía de tapón. Sainz DRS ya le informaban desde el box Richard Wood, y fijaros qué locura, qué cantidad de pilotos aquí estaban: Gasly, Albon, Alonso, Stroll y Magnussen luchando, una auténtica barbaridad. Se veía en este momento de la carrera más espectáculo en esa zona media que no en la parte de arriba. Fijaros cómo se le avisaba a Carlos Sainz de que a Checo Pérez, perdón, que se estaba acercando Carlos Sainz. Y fijaros en este momento cómo directamente ya estaba a pies, estaba justo al lado. Fijaros qué poca diferencia, y cómo Checo Pérez tenía que vérselas para luchar en una batalla titánica con el español. Ya os digo, fijaros qué jaleo y qué peleas tenían aquí. Three White en la zona media con los dos Aston Martin por ahí. Sainz, como os digo y os he enseñado, muy cerquita de Checo Pérez, 14.9, estaba rodando ya a 0.0, y en su primer intento, fijaros, lo intenta por el exterior, pero muy combativo como se le pide a Checo Pérez, no le deja. En la siguiente vuelta, fijaros que aquí Sainz hacía 1.14.9, 1.15.1, por lo tanto en la siguiente vuelta, en la primera curva, volvía a pasar lo mismo. Fijaros cómo
defendía al máximo Checo Pérez para evitar que el Ferrari se le colara. En la siguiente vuelta, otra vez la misma historia, pero en este caso, fijaros que ya sale un poco más cerca y sí que consigue pasarlo en la vuelta 47 Carlos Sainz a un Checo Pérez que podemos ver aquí cómo se le iba alejando poco a poco. El Ferrari de Carlos Sainz tenía mejor ritmo. Aquí podemos ver 15-4, 15-6, 2 decimitas, 3 decimitas. Poco a poco le iba quitando. Verstappen también ha rodado vueltas más rápido que Checo, pero no mucho. 14-9, un 15-0, son 6 décimas, una distancia considerable. Pero que carreras anteriores eso era lo normal, ¿no? A muchas vueltas ya os he enseñado que Pérez rodaba al mismo ritmo que su compañero de equipo Verstappen, ¿no? Checo decía que el neumático no le funcionaba bien en las curvas 8 y 10. Y fijaros que en este momento era una situación muy crítica. ¿Por qué? Porque venía Hamilton a 23 segundos y Checo podía cubrirse, parar en boxes, poner neumático nuevo y defenderse de un Hamilton que venía con 2 paradas haciendo 2 segundos por vuelta más rápido, 54, 64, 74, pues estamos hablando de unos 20 segundos, estamos hablando de 20 vueltas, que a 2 segundos por vuelta, claramente las cuentas salían que podía pillarlo, pero el neumático blando se iba a desgastar. Red Bull decide no pararlo. Y a sorpresa de todos, Russell, que podéis ver aquí que estaba en quinta posición por delante de Sainz y por delante de Checo Pérez, decide parar en boxes, saliendo por delante de Lewis Hamilton. Y fijaros, se cubre como de su compañero de equipo pensando que luego va a poder pasar a Russell y a Sainz otra vez, pero realmente no ha sido así. Fijaros, la mascota holandesa estaba ahí alegrando, animando, pero esto era un cementerio Red Bull. Verstappen, fijaros en este momento, 15.2 detrás de Lando Norris. Esto huele a que como siga así se le puede escapar el Mundial muy fácilmente. Alonso luchaba por los puntos y pasaba a Hülkenberg para colocarse, y fijaros que con esta previsión ya tan solo de 403 a 434 puntos en el Mundial de Constructores. Estamos hablando de 31 puntos de diferencia solamente. Atención a Russell, que en este momento pues, se ponía a 8.3 de Checo Pérez hasta los 7 segundos, 8 segundos. Le ha recortado muy rápido la distancia, pero luego ha bajado, ha picado el rendimiento del neumático blando. Y fijaros aquí, al final, como estaba a 7 segundos, ya no se iba a mover la historia. La única pelea que había era la lucha por el podio con Piastri y Leclerc. Piastri no ha podido, podio y victoria para Norris. Verstappen a 20 segundos, increíble. Leclerc tercero, carrerón de Leclerc con el Ferrari. Piastri a 1.1 y madre mía, Carlos Sainz, ¿de dónde salía? Y un poco más y se come a su compañero a 5 segundos de Piastri y a 6 segundos de su compañero de equipo Checo, a 7 segundos al final de Carlos Sainz, por delante de los dos Mercedes. Gasly noveno en un carrerón, a 32 segundos de Hamilton, y Alonso pues desastroso, décima posición, 3.5, un carrerón pero desastroso el AMR24, y fijaros que Stroll se ha tenido que conformar con la 12ª posición. Simplemente para hacer un cálculo, para que la gente vea, Norris 20 segundos más 5 que le saca Leclerc son 25 más 1.1, 26-27 segundos le ha sacado a Piastri. Verstappen 4.6, 5.6 más 5 son unos 10, ponle 11 más 7, 18 segundos le ha sacado a su compañero de equipo. 17-18 contra 25. Estamos hablando de que Piastri ha quedado bastante más lejos de Norris que lo que ha quedado Checo de Verstappen. Esto simplemente es para poneros en situación de que estamos mejorando, de que Richard Wood está consiguiendo una buena puesta a punto y que las próximas carreras tienen pinta de ser buenas para Checo. ¿Volveremos al podio? No lo sé, porque realmente ha sido una auténtica catástrofe, por decirlo de manera clara, el rendimiento del Red Bull en comparación al McLaren, en comparación también podríamos decir al Ferrari, que no es un circuito que se le vaya a dar bien. Por ejemplo, por lo tanto, en Monza veremos qué pasa con Verstappen y con Checo, pero sin duda la debacle de Red Bull ha llegado, la debacle de Red Bull se ha acentuado y se vienen tiempos complicados para la escudería de Milton Keynes. Os leo en los comentarios qué pensáis
de la recuperación de Checo, del carrerón de Verstappen para poder ser segundo, de la decepción que nos ha hecho Oscar Piastri, que no ha podido ni entrar ni el podio, y de la calma que ha tenido Norris, que a mí me ha sorprendido al perder la primera posición por culpa del sistema de salida del McLaren, que eso no funciona, esperemos que lo arreglen para próximas carreras, cómo se ha tranquilizado y cómo ha pasado luego como un torbellino. Amigos y amigas, carrerón en Holanda, os leo en los comentarios.